¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy aquí en el foro está invitado el senador priista por Sonora, Ernesto Gándara. Vamos a platicar con él. Acompáñenos. Senador, gracias por estar aquí con nosotros y desvelarse esta noche aquí para el público de Canal 13. Al contrario, Lili, muchas gracias por la oportunidad. Qué gusto, paisana de Sonora, nos da mucho orgullo que estés aquí y desde luego muchas felicidades por este programa y por todos tus logros en materia de comunicación. Gracias, bienvenido, senador. Hemos platicado mucho en este programa de los grandes logros que hubo en el Congreso el año pasado con las reformas. Fue una forma de trabajar sin precedentes en el sentido de que sacaron realmente muchos objetivos que se habían propuesto. No nada más trabajo sin fruto por trabajar, sino que lograron concretar cosas. En ese sentido, a usted le tocó mucho que ver la reforma laboral. ¿Qué es lo que más puede resaltar que vamos a empezar a sentir los mexicanos este mismo año ya como beneficio? Bueno, tienes mucha razón. Es un orgullo pertenecer a esta legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en donde los representantes de todo el país, en todos los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo una agenda. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Votamos, sacamos adelante leyes, reformas constitucionales, reformas estructurales, muy importante para sentar las bases de un país que pues, está viviendo en el siglo XXI y que tienen mucho que ver con el crecimiento, con la estabilidad, con la cohesión social, desde luego, el tema de derechos humanos, el tema educativo, el tema de salud, el tema de medio ambiente, el tema de transparencia. Y efectivamente, bueno, nos tocó iniciar estas grandes reformas estructurales que se desarrollaron durante parte del 2012 y 2013 con la reforma laboral. Estamos hablando de una reforma de más de 400 artículos a una ley, la ley laboral, la ley federal del trabajo, que tenía más de 40 años sin ser tocada, sin ser estudiada, sin ser analizada, sin ser revisada, cuando pues con todo respeto el mundo va cambiando, los países van cambiando, las oportunidades se van dando, y nosotros estábamos estancados por falta de acuerdos, por falta de decisiones, y afortunadamente me siento muy orgulloso junto con mis compañeros senadores y diputados de haber logrado acuerdos, de haber logrado una ley federal del trabajo pues, más actual al siglo XXI, en donde ya tengamos más oportunidades para los jóvenes, se dé respeto a los derechos humanos en la equidad de género, en el trabajo infantil, en el acoso, en los temas de discapacidad, y desde luego simplemente nuevas formas de trabajo que antes, hace 40 años, pues prácticamente no existían. El trabajo por horas de los jóvenes, el trabajo que se da en las redes y obviamente pues tenemos que aprovechar, la protección al pequeño y mediano empresario que pues no tenía antes oportunidades y que un juicio laboral, con un solo juicio laboral que perdía todo su patrimonio de toda una vida por abogados vivales que se daban y ahora se da certidumbre. Esto ya no va a ser así, el ciudadano de a pie, ya no nos vamos a sentir en una desprotección. No, porque hay una certidumbre por parte de la ley y hay una certidumbre desde luego para que el pequeño y mediano empresario pues pueda obviamente contratar, se respeten desde luego siempre y en todo momento los derechos de los trabajadores, pero haya un hasta aquí y no se permita pues esos juicios y esas chicanas ahí laborales que lo menos que les interesan es proteger al trabajador. La verdad, estas y otras reformas que se hicieron era, te lo podría sintetizar, Lili, en poner al día la legislación como lo han hecho otros países, poder atraer más inversión, poder dar más certidumbre y desde luego muy importante, más protección al trabajador, a la mujer, a las personas que trabajan en el campo con prestaciones sociales, como es el caso del transporte, que muchas veces no se hacían responsable, en este caso los patrones, a los temas de protección del trabajo infantil en los menores, obviamente de 14 años, que no sean familiares, y otros que la verdad pusieron al día las cosas en materia de derechos humanos, pero también en materia de actualidad económica, como lo están haciendo otros países. Increíble que en 40 años no se hubiera actualizado esto. Ustedes tomaron algo que ya era obsoleto,
ponerse de acuerdo fue muy difícil, senador. Fíjate Porque que luego uno los veía, me tocó ir a reportear muchas veces ahí al Senado, donde usted trabaja, y uno a veces veía posiciones encontradas, y no solo eso, sino realmente enojo entre unos y otros senadores. Pero en el caso de la laboral, ¿cómo le hicieron? buena voluntad, mucho profesionalismo de mis compañeros legisladores. Abrimos la discusión a la sociedad civil, a los trabajadores, a los grupos empresariales, académicos. Estuvimos un mes en foros antes de dictaminarle en la Comisión del Trabajo y después en el Pleno. Llegamos a acuerdos y algo sin precedente. Sacamos inclusive en algunas reformas, como el caso de transparencia sindical, de transparencia sindical y de rendición de cuentas, por unanimidad. Los 128 senadores votamos al 100% por algo que todos los mexicanos nos ocupa y desde luego nos interesa, que es que las cosas que se hagan con transparencia, que haya democracia sindical y que obviamente haya rendición de cuentas. Y eso nos dio mucho gusto que pudiésemos ponernos de acuerdo. En algunos casos hubo votaciones PAN-PRD y perdimos el PRI, en otras hicimos votaciones PAN-PRI y perdió el PRD o viceversa, pero siempre en un ambiente de cordialidad, de respeto, de mucho profesionalismo. Mis compañeros de la Comisión del Trabajo es gente muy valiosa, muy reconocida de diversos partidos políticos, y te puedo decir que me siento muy orgulloso de en esa primera ocasión que pudimos trabajar la Ley Federal del Trabajo, pues después vinieron otras muy importantes, como la de telecomunicaciones, la de la misma política, la energética. Ahora, en fin. usted es un senador, porque a mí me llama la atención, muchas personas del público nos preguntan a nosotros que no trabajamos en el Congreso, ¿cómo pueden hacer contacto con sus senadores o quiénes son los senadores que los representan? A mí me consta que usted, y me consta por la casualidad de que somos del mismo lugar, que usted va constantemente y habla en forma directa con sus representados. Eso prueba que el senador, que el representante del Estado ante el Congreso, sí puede platicar con quien representa y traer para acá sus inquietudes, porque a veces parece que no. ¿Cómo se hace? Pues mira, mi compromiso fundamental desde que los sonorenses me mandaron aquí a la Ciudad de México a representarlos en el Senado de la República fue contacto permanente directo con ellos, sea en redes, sea por teléfono, sea cuando ellos vienen a hacer gestiones, desde luego tienen las puertas abiertas del Senado de la República, pero también en visitas permanentes, pues los fines de semana, que es cuando puedo. ¿Pero usted trabaja diario? Sí, claro, entre semana estamos sesionando, particularmente martes, miércoles, jueves, estamos en trabajo de comisiones, desde el lunes y hasta el viernes. Pero bueno, pues ahí con el respeto y el apoyo de la familia, pues andamos en Hermosillo, en Obregón, en todas partes, en la sierra, en la frontera, en fin, platicando con la gente, teniendo reuniones con la gente de la sociedad organizada, estableciendo, informando desde luego lo que estamos haciendo y ellos también generando iniciativas, propuestas, acuerdos, consejos, cuestionamientos, dudas que tiene la gente, que a mí me retroalimentan mucho y desde luego me dan mucha seguridad como representante para saber en cada momento que suba a la tribuna, cada momento que defienda las posiciones en las comisiones, que verdaderamente soy un representante, pues en este caso de los sonorenses, de mis paisanos, y la verdad es una retroalimentación que valoro y aprecio y me sirve constantemente. O sea, ¿no le da miedo ir a dar la cara con las personas que representa? En ningún momento la gente que te eligió, la gente que te apoya, la gente a la que tú te debes como servidor público te debe dar miedo, todo lo contrario. Muchas veces a lo mejor pues tienes que enfrentar obviamente cuestionamientos y desde luego divergencias, diferencias, posiciones, pero nunca darles de espalda, nunca dejar de escucharlos y en este sentido pues es lo que estamos haciendo y es lo que queremos hacer en todo momento, contacto directo con la gente. Afortunadamente hoy en día los medios de comunicación, las redes nos permitan pues estar en contacto con nuestros representados, pero yo creo que también el saludo de carne y hueso, el estar con ellos, el platicar, el escucharlos, el transmitirles, siempre valdrá la pena. Sí, en forma directa. Es Ese correcto. contacto directo es lo que a mí me ha llamado la atención, que usted ha procurado mucho en su tierra. Ahora, usted también está en otra comisión que tiene que ver con Europa.
Estoy presidiendo la Comisión del Trabajo, participo, soy integrante de la Comisión de Energía, de la Comisión de Medio Ambiente y de los Recursos Hidráulicos, y además participo de facto en las de Agricultura y Ganadería por razones obvias, por mi tierra, en la de Pesca y en la de Asuntos Fronterizos. Y por si fuera poco, el Senado de la República me designó presidente de la delegación mexicana ante el Consejo de Europa. El Consejo de Europa está en Estrasburgo, Francia, es un consejo multilateral que lo integran los 47 países de Europa, incluyendo ya la integrada Europa del Este, y habemos 6 países invitados del mundo para efectos de los grandes temas. Está Estados Unidos, Canadá, México, Palestina, la Santa Sede y Japón. Y México representa, digamos, ante Europa, América Latina. Y ahí hay 3 grandes temas. Democracia, revisar y desde luego estar pendiente de la democracia en todos los países del mundo, en un país comunicado. Derechos humanos, importantísimo, que desafortunadamente hoy en día hay situaciones patéticas que no deberían de pasar y que siguen sucediéndose, y hay que denunciarlo y hay que ventilarlo. Y Estado de Derecho. Y todo eso lo estamos viendo, nosotros somos un grupo de diputados y senadores de todos los partidos, y bueno, me toca el honor de ser el que presida la delegación mexicana. Debería de estar yendo cada 2 meses, no lo estoy haciendo. Lo que hago es ponerme de acuerdo con algunos legisladores que vayan unos y otros. Y yo voy pues cada 4 o 5 meses porque la verdad pues hay mucho que hacer aquí en el país. ¿Y si ganamos con eso algo en concreto para México o es como otros asuntos internacionales que se quedan en discursos muy bonitos pero que no aterrizan nada? El Consejo de Europa es un organismo multilateral de los más reconocidos en el mundo. Desde luego que es importante hoy en día el tener relaciones, pues como estamos viviendo una aldea global, el estar informando sobre la situación de México, pero también el estar viendo otras experiencias. Hay decisiones importantes en materia, como te decía, de derechos humanos, de democracia, que se toman como Consejo de Europa, en la que México tiene una participación muy importante, y yo creo que todo lo que es discriminación, todo lo que es genocidio, todo lo que es falta de democracia y obviamente dictaduras, pues se deben de revisar de manera multilateral y debe de haber una presión del mundo para pues, llevar a cabo, para que no se den este tipo de situaciones. Yo sí creo que es importante como legisladores que participemos en estos foros. Naturalmente, si fuéramos pues, 2 veces al mes, pues yo creo que no hay mucho que hacer. En el país hay mucho que hacer con nuestros representados, pero pues nos damos tiempo para ir, que por cierto, vamos 3 días. Nos vamos, estamos en las reuniones y nos regresamos, y creo que es algo fundamental para México. Por cierto, México fue reconocido en la pasada reunión que estuve yo ahí el pasado mes de octubre por la OCDE como un país en los últimos tiempos que ha hecho reformas muy importantes en materia de derechos humanos, en materia de representatividad y en materia económica. Yo creo que sí es fundamental y es muy importante no cerrarnos y quedarnos en nuestra cueva nacional, sino como usted dice, sí, ver las otras experiencias de otros países, traerlas a México, por supuesto, abrirnos el horizonte. Lo felicito por eso, senador. Al contrario, es un honor, desde luego, estar en el Senado de la República, representar desde luego a los sonorenses, el poder aprender y desde luego participar con otros compañeros muy brillantes, por cierto, de todos los partidos políticos. Creo que el resultado que se ha dado el año anterior y esperamos que se dé este año de reformas estructurales, pues es algo que han hecho otros países y que ya es evidente que han tenido éxito. Sí es cierto, cuando se hacen reformas legales no hay un beneficio de un día para otro, pero se tienen que hacer, no se deben de postergar, y en este sentido México tiene una gran oportunidad. Creo que en las reformas y desde luego las iniciativas que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto, que está consolidando y que además a través del Pacto por México pues nos pusimos de acuerdo en una agenda, no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pues se ha logrado resultados muy concretos y yo creo que tenemos todo para que a las próximas generaciones y desde luego hoy en día nos vaya mejor como país. Muy bien. Le agradezco mucho su presencia hoy, senador. Al contrario, paisana, si me permites, muchas felicidades. Es un orgullo para los sonorenses que una comunicadora de por allá esté aquí en el plano nacional haciendo grandes trabajos. Buenas noches, gracias. Y a usted también le agradezco mucho que se haya desvelado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves en Cámara Libre. Soy Lili Telles. Hasta la próxima.
Las tabletas se han convertido en el equipo tecnológico que más se compra en nuestro país. Sin embargo, aún son pocos los mexicanos que cuentan con este tipo de dispositivos, pues solo 6% de los 16 millones de conexiones a Internet móvil se realizan desde ellos. De acuerdo con la firma de análisis de mercados IDC, al cierre de 2013 en nuestro país se vendieron 4.4 millones de tabletas. Esto es 170% más que en 2012. Crecimiento que es atribuido por los analistas al hecho de que los consumidores requieren equipos con los que pueden hacer realidad la movilidad, el acceso a Internet y la innovación. Por ello se espera que el consumo de tabletas en el país tenga un incremento de 97% y se logren colocar aproximadamente 6.3 millones de unidades durante este 2014. Pues además este dispositivo se está convirtiendo en el favorito no solo en el ámbito personal, sino también en el laboral, lo que también impulsa el crecimiento en el consumo.